Después de que mi esposo falleció, compré un carro nuevo para empezar de nuevo. Al día siguiente, mi hijo vino y tomó mis llaves. «No necesitas esto», me dijo con una frialdad que nunca le había visto. «Mañana voy a viajar con la familia de mi esposa y puedo dejarte en el hogar de ancianos». Quedé paralizada. Mi propio hijo, la persona que traje al mundo, acababa de decirme que ya no tenía derecho a vivir mi propia vida. Entonces, cuando él tomó la carretera con mi auto, le envié un mensaje de texto. Solo 3 palabras. Verifica la guantera. Lo que él vio ahí lo hizo detenerse inmediatamente. Frenar en seco. Y entender que había cometido el peor error de su vida. Pero para que comprendas por qué hice lo que hice, necesito contarte toda la historia desde el principio. Me llamo Edith. Tengo 65 años. Hasta hace 3 meses, estaba casada con el amor de mi vida. 40 años juntos. 40 años de risas, de luchas, de construir una familia. Mi esposo era un hombre bueno, trabajador, de esos que ya no quedan. Cuando murió, sentí que el mundo se detenía. La casa se volvió un mausoleo de recuerdos. Cada rincón me recordaba a él. Su taza de café en la mesa. Su sillón favorito. El olor de su colonia en el baño. Y yo me quedé ahí, en medio de ese silencio ensordecedor, preguntándome qué iba a hacer con el resto de mi vida. Los primeros días fueron los peores. No quería levantarme de la cama. No quería comer. No quería ver a nadie. Pero una mañana, mientras miraba una foto de nosotros dos en la playa, sonriendo, llenos de vida, escuché su voz en mi cabeza. Casi como si estuviera ahí, parado detrás de mí. Edith, me decía siempre, mientras haya aire en tus pulmones, hay razones para seguir adelante. No te quedes quieta esperando que la vida pase. Sal y vívela. Y tenía razón. Siempre la tuvo. Así que tomé una decisión. Iba a empezar de nuevo. No iba a quedarme encerrada en esta casa, viviendo entre fantasmas y recuerdos. Iba a honrar su memoria viviendo. Realmente viviendo. Y para eso, necesitaba movilidad. Necesitaba libertad. Necesitaba un auto. Durante todos esos años de matrimonio, siempre usamos el mismo vehículo viejo. Un sedán gris que mi esposo mantenía funcionando con puro ingenio y paciencia. Pero ese auto también murió con él. Se quedó varado una semana después del funeral y el mecánico me dijo que repararlo costaría más que comprarlo de nuevo. Entonces, con el dinero del seguro de vida y los ahorros que habíamos guardado juntos, decidí comprar un auto nuevo. No algo lujoso. No algo ostentoso. Solo algo confiable. Algo que fuera mío. Algo que representara este nuevo capítulo de mi vida. Fui a la agencia un martes por la mañana. El vendedor, un joven amable llamado Pablo, me mostró varios modelos. Y ahí lo vi. Un sedán color plateado, reluciente bajo las luces del salón. Era perfecto. Compacto, fácil de manejar, con todas las características de seguridad que necesitaba. Me subí y sentí algo que no había sentido en meses. Esperanza. Pablo me explicó todo con paciencia. El sistema de frenado. Las bolsas de aire. La garantía. Y cuando me dijo el precio, $8,500, supe que podía pagarlo. Tenía el dinero. Era mío. Lo había ganado con años de trabajo, con sacrificio, con cada centavo que mi esposo y yo ahorramos pensando en nuestro futuro. Un futuro que él ya no vería, pero que yo sí iba a vivir. Firmé los papeles ese mismo día. El auto quedó registrado a mi nombre. Solo a mi nombre. Edith Morales. Propietaria única. Cuando salí de la agencia manejando mi auto nuevo, con el olor a tapicería fresca y el motor ronroneando suavemente, lloré. Lloré de alegría y de tristeza al mismo tiempo. Alegría porque estaba dando un paso adelante. Tristeza porque mi esposo no estaba ahí para verlo. Pero mientras manejaba de regreso a casa, con el sol de la tarde entrando por el parabrisas, supe que él estaría orgulloso de mí. Supe que esto era exactamente lo que él hubiera querido que hiciera. Llegué a casa y estacioné el auto frente a la entrada. Me quedé sentada ahí por un momento, solo mirándolo. Era hermoso. Era mío. Era mi nuevo comienzo. Tomé las llaves, entré a la casa y las dejé sobre la mesa de la cocina. Luego llamé a mi hijo, Matías, para contarle la noticia.
Quería compartir este momento con él. Quería que supiera que su madre estaba bien, que estaba siendo fuerte, que estaba honrando la memoria de su padre de la mejor manera posible. Matías no contestó. Le dejé un mensaje de voz. Hijo, compré un auto nuevo. Estoy tan emocionada. Ven cuando puedas para que lo veas. Te quiero. Colgué sintiéndome feliz, esperando que se alegrara por mí, esperando que entendiera lo importante que era esto para mí. No sabía que al día siguiente, mi vida iba a cambiar para siempre. No sabía que mi propio hijo estaba a punto de traicionarme de la peor manera posible. Al día siguiente, desperté temprano. El sol apenas estaba saliendo y yo ya estaba en la cocina preparando café. Tenía planes para ese día. Quería ir al supermercado, luego pasar por la casa de mi amiga Raquel para mostrarle el auto, y tal vez, si me animaba, manejar hasta el cementerio para visitarle a mi esposo y contarle todo. Sí, lo sé, suena tonto hablarle a alguien que ya no está, pero me hacía sentir cerca de él. Me hacía sentir menos sola. Estaba terminando mi segunda taza de café cuando escuché un auto estacionarse afuera. Miré por la ventana y vi el vehículo de Matías. Mi corazón dio un salto de alegría. Había venido. Había recibido mi mensaje y había venido a verme, a ver mi auto nuevo, a compartir este momento conmigo. Sonreí y me apresuré hacia la puerta. Pero cuando la abrí, esa sonrisa se congeló en mi rostro. Matías no venía solo. A su lado estaba Vanessa, su esposa. Y ninguno de los dos estaba sonriendo. Había algo en sus rostros, en la forma en que me miraban, que me hizo sentir incómoda. Como si yo fuera un problema que tenían que resolver. Hola, hijo, le dije tratando de sonar alegre. Vanessa. Qué sorpresa verlos tan temprano. Pasen, acabo de hacer café. Matías ni siquiera respondió a mi saludo. Entró directamente a la casa, caminando con pasos decididos hacia la cocina. Vanessa lo siguió, lanzándome una mirada que no supe descifrar. Cerré la puerta y lo seguí, sintiendo como la alegría que había sentido momentos antes se convertía en una sensación extraña en el estómago. Algo no estaba bien. En la cocina, Matías se quedó parado frente a la mesa, mirando las llaves de mi auto nuevo. Las tomó entre sus manos, sopesándolas, como si estuviera evaluando su peso. Mamá, dijo finalmente, sin mirarme a los ojos. Necesito hablar contigo. Me crucé de brazos, tratando de ignorar la alarma que empezaba a sonar en mi cabeza. Claro, hijo. Dime, ¿de qué se trata? Él intercambió una mirada con Vanessa. Ella asintió, como dándole permiso para continuar. Y entonces, Matías habló. Mamá, supe que compraste un auto. Un auto nuevo. Sí, respondí, y mi voz sonó más emocionada de lo que debería. Por eso te llamé ayer. Quería que vinieras a verlo. Es hermoso, Matías. Y me hace sentir tan libre, tan... No lo necesitas, me interrumpió. Sus palabras cayeron como piedras en medio de la cocina. Me quedé callada, sin entender. ¿Qué? Susurré. Matías finalmente me miró a los ojos. No necesitas un auto, mamá. No a tu edad. Ya no manejas tan bien como antes. Es peligroso. Y además, es un gasto innecesario. El mantenimiento, el seguro, la gasolina. ¿Para qué? Sentí como si me hubieran abofeteado. Matías, yo manejo perfectamente bien. Tengo mi licencia vigente. Pasé todos los exámenes. Y además, es mi dinero. Mi decisión. Él negó con la cabeza, como si estuviera hablando con una niña terca. Mamá, no se trata de eso. Se trata de ser práctica. Mira, Vanessa y yo hemos estado hablando. Mañana vamos a viajar con sus padres. Un viaje familiar que llevamos planeando meses. Y nuestro auto está dando problemas. El tuyo es nuevo, es perfecto para el viaje. Espera, dije levantando una mano. Estás diciéndome que viniste aquí para pedirme prestado mi auto. Matías soltó una risa corta, sin humor. No vine a pedirte nada, mamá. Vine a decirte que lo voy a usar. Y antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, antes de que pudiera reaccionar, él cerró su mano alrededor de las llaves. No, grité. Matías, esas son mis llaves. Es mi auto.
pero él ya estaba caminando hacia la puerta. Vanessa lo siguió, ignorándome completamente. Matías, detente. No puedes hacer esto. Dame mis llaves. Él se detuvo en el umbral de la puerta y se giró para mirarme. Y lo que vi en sus ojos me rompió el corazón. No había amor ahí. No había respeto. Solo había impaciencia y algo que parecía desprecio. Mamá, ya basta de drama, dijo con una voz tan fría que no parecía la de mi hijo. No necesitas este auto. No necesitas nada de esto. Estás viviendo sola en esta casa enorme, aferrándote a recuerdos. No es sano. ¿Qué estás diciendo?, susurré. Mi voz apenas salía de mi garganta. Vanessa y yo hemos estado hablando, continuó Matías. Y creemos que sería mejor para ti que consideraras mudarte a un lugar más apropiado. Un hogar de ancianos. Hay unos muy buenos en la ciudad. Estarías cuidada. Tendrías compañía. No tendrías que preocuparte por nada. Y cuando regresemos del viaje, podemos ir a ver algunos. De hecho, puedo dejarte en uno de camino. El mundo se detuvo. Las palabras de mi hijo resonaban en mis oídos, pero no podía creerlas. Un hogar de ancianos. Me estaba diciendo que me fuera a un hogar de ancianos. Que dejara mi casa, mis recuerdos, mi vida. Que me convirtiera en una carga que otros tenían que cuidar. Matías, dije, y mi voz temblaba. Yo no necesito un hogar de ancianos. Estoy perfectamente bien aquí. Esta es mi casa. Él suspiró, como si mi resistencia fuera un inconveniente más. Mamá, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Vamos a tomar el auto. Estaremos fuera una semana. Cuando regresemos, hablaremos con calma sobre tu situación. Y con eso, salió de la casa. Vanessa lo siguió sin decir una sola palabra. Corrí detrás de ellos. Matías, no. Por favor. Ese auto es mío. Lo compré con mi dinero. No puedes simplemente tomarlo. Pero él ya estaba abriendo la puerta de mi auto nuevo. Mi auto plateado. Mi símbolo de libertad. Matías, te lo suplico, grité. Las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. No me hagas esto. Soy tu madre. Él se detuvo por un segundo. Por un segundo, pensé que iba a recapacitar. Que iba a recordar quién era yo. Que iba a recordar todo lo que había hecho por él. Pero entonces se metió al auto, encendió el motor, y se fue. Simplemente se fue. Con Vanessa en el asiento del pasajero. Con mis llaves. Con mi auto. Con mi dignidad. Me quedé parada en medio de la entrada, viendo cómo el auto plateado desaparecía por la calle. Las lágrimas caían libremente ahora. Mi cuerpo temblaba. No podía creer lo que acababa de pasar. Mi propio hijo me había robado. Me había humillado. Me había dicho que ya no servía para nada. Entré a la casa tambaleándome. Cerré la puerta y me dejé caer en el sofá. Y ahí, en la silenciosa sala llena de recuerdos de una vida que ya no existía, lloré. Lloré por el auto. Lloré por la traición. Pero sobre todo, lloré por el hijo que acababa de perder. No sé cuánto tiempo estuve sentada en ese sofá, llorando. Tal vez fueron minutos. Tal vez fueron horas. El tiempo dejó de tener sentido. Lo único que sentía era un dolor profundo en el pecho, como si algo se hubiera roto dentro de mí. Y tal vez era cierto. Tal vez algo sí se había roto. La imagen que tenía de mi hijo. La confianza. El amor incondicional que una madre siempre guarda para sus hijos, sin importar qué. Pero entonces, en medio de esa oscuridad emocional, algo cambió. Dejé de llorar. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Y sentí algo diferente creciendo en mi pecho. No era tristeza. No era desesperación. Era rabia. Una rabia fría, calculadora, que empezaba a reemplazar el dolor. Porque mientras estaba ahí sentada, recordé algo importante. Algo que Matías no sabía. Algo que iba a cambiar todo. Yo no era una mujer estúpida. Había vivido 65 años. Había criado a un hijo prácticamente sola mientras mi esposo trabajaba dobles turnos. Había administrado una casa, un presupuesto, una vida entera. Y durante todos esos años, aprendí algo fundamental. Siempre hay que estar preparada para lo peor.
Siempre hay que tener un plan de respaldo. Cuando compré ese auto, no solo firmé los papeles y me fui feliz a casa. No. Yo había sido cuidadosa. Había sido inteligente. Porque aunque quería creer que mi hijo era un buen hombre, aunque quería pensar que nunca me haría daño, había visto señales. Pequeñas señales que había ignorado porque era más fácil no verlas. La forma en que Vanessa miraba mi casa, evaluando cuánto valía. La manera en que Matías preguntaba sobre el seguro de vida de su padre, sobre mis ahorros, sobre mis planes. Comentarios casuales que ahora, en retrospectiva, no parecían tan casuales. Así que después de comprar el auto, hice algo más. Algo que en ese momento me pareció una exageración, casi una paranoia. Pero ahora agradecía haberlo hecho. Visité a Rafael. Rafael había sido amigo de mi esposo durante 30 años. Era abogado. Un buen abogado. Y cuando le conté que había comprado un auto nuevo y que tenía ciertas preocupaciones sobre mi hijo, él no me juzgó. No me dijo que estaba siendo paranoica. Simplemente me escuchó. Edith, me dijo ese día en su oficina, sentado detrás de su escritorio de madera oscura, si tienes dudas, es mejor estar preparada. La prevención no es desconfianza. Es inteligencia. Y entonces me ayudó. Me ayudó a preparar documentos. Documentos legales que protegían mis intereses. Documentos que dejaban claro quién era la dueña de ese auto. Documentos que establecían consecuencias claras para cualquiera que intentara quitarme lo que era mío. Rafael preparó una carta. Una carta notariada, con su sello oficial, con su firma, con peso legal. En esa carta se explicaba todo. Que el auto estaba registrado únicamente a mi nombre. Que cualquier persona que lo tomara sin mi permiso explícito y por escrito estaría cometiendo un delito. Robo de vehículo. Y que yo, como propietaria, tenía todo el derecho de presentar cargos criminales. Además, Rafael adjuntó copias certificadas del título de propiedad del auto, del registro vehicular y de mi licencia de conducir vigente. Todo para demostrar que yo era completamente capaz y legal para ser dueña y manejar ese vehículo. Pero eso no fue todo. Rafael también preparó otro documento. Uno que me dolió firmar, pero que sabía que era necesario. Una modificación a mi testamento. En el testamento original, que había hecho años atrás con mi esposo, Matías era el heredero principal. La casa, los ahorros, todo iba a ser para él cuando yo muriera. Pero después de ver las señales, después de sentir esa incomodidad en mi estómago cada vez que Vanessa preguntaba sobre dinero, decidí hacer un cambio. Un cambio radical. En el Nuevo Testamento, eliminé a Matías completamente. No como castigo, le expliqué a Rafael, sino como protección. Si algo me pasaba, no quería que Vanessa y él se beneficiaran de mi muerte. Quería que mis bienes fueran a instituciones de caridad, a organizaciones que ayudaban a personas mayores, a refugios de animales, a lugares que realmente harían algo bueno con ese dinero. Rafael incluyó una copia de ese Nuevo Testamento en el paquete de documentos. Y finalmente, preparamos algo más. Una declaración jurada, firmada por mí y notariada por Rafael, donde yo establecía claramente que estaba en pleno uso de mis facultades mentales, que no estaba siendo coaccionada ni manipulada, y que cualquier intento de declararme incapaz o de forzarme a ir a un hogar de ancianos contra mi voluntad sería considerado abuso de ancianos y sería combatido legalmente. Rafael también adjuntó los resultados de un examen médico reciente que demostraba que yo estaba en perfecto estado de salud, tanto física como mentalmente. Todo ese paquete de documentos, todo ese arsenal legal, lo metí en un sobremanila. Y ese sobre, lo puse en la guantera de mi auto nuevo. Justo el día antes de que Matías viniera a robármelo. En ese momento, cuando lo coloqué ahí, parte de mí esperaba no tener que usarlo nunca. Parte de mí rogaba estar equivocada sobre mi hijo. Pero otra parte, la parte sabia que había aprendido a ser cautelosa en la vida, sabía que era la decisión correcta. Ahora, sentada en mi sofá, con los ojos hinchados de tanto llorar, recordé todo eso. Y una sonrisa amarga apareció en mi rostro. Matías pensaba que yo era una vieja tonta. Pensaba que podía simplemente tomar lo que quisiera y que yo no haría nada. Pensaba que era débil. Que era fácil de manipular, que me había rendido. Pero estaba muy equivocado. Me levanté del sofá. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua. Bebí lentamente,
sintiendo como la rabia fría se convertía en determinación. Tomé mi teléfono celular de la mesa. Lo miré por un largo momento. Sabía que Matías ya debía estar en la carretera. Probablemente iban rumbo a la casa de los padres de Vanessa, que vivían en otro estado, a varias horas de distancia. Probablemente estaban riendo, celebrando como habían conseguido un auto nuevo gratis para su viaje. Probablemente Vanessa estaba diciéndole a Matías lo fácil que había sido, lo patética que era su madre. Abrí la aplicación de mensajes. Busqué el contacto de Matías. Mis dedos temblaban ligeramente sobre la pantalla. No de miedo, no de tristeza, sino de anticipación. Porque sabía lo que estaba a punto de hacer. Sabía el efecto que iba a tener. Y aunque parte de mí, la parte que todavía era madre, sentía dolor por lo que venía, la otra parte, la parte que merecía respeto y dignidad, sabía que era necesario. Escribí 3 palabras. Solo 3 palabras. Cortas. Directas. Pero cargadas de un peso que Matías no podía imaginar todavía. Verifica la guantera. Eso fue todo. No agregué explicaciones. No agregué amenazas. No agregué emociones. Solo esas 3 palabras. Verifica la guantera. Y presioné enviar. El mensaje salió. Lo vi marcarse como entregado. Luego como leído. Me imaginé a Matías en la carretera, manejando mi auto, escuchando el sonido de notificación de su teléfono. Me lo imaginé mirando la pantalla, tal vez con Vanessa preguntándole quién era. Me lo imaginé leyendo ese mensaje corto y confundiéndose. Verifica la guantera. ¿Qué querría decir su madre con eso? Me senté en la mesa de la cocina, con el teléfono en la mano, esperando. Mi corazón latía rápido pero constante. No había marcha atrás ahora. Había lanzado la primera piedra. Y pronto, muy pronto, Matías iba a entender que había subestimado completamente a su madre. Que la mujer que había parido, que lo había criado con amor y sacrificio, también era una mujer que sabía defenderse. Una mujer que no iba a permitir que nadie, ni siquiera su propio hijo, la pisoteara. Pasaron 5 minutos. 10 minutos. Entonces mi teléfono vibró. Era Matías. Estaba llamando. No contesté. Dejé que sonara hasta que fue al buzón de voz. Volvió a llamar. Y otra vez. Y otra vez. 5 llamadas seguidas. Todas ignoradas. Porque yo quería que él sintiera lo que yo había sentido. La impotencia. La desesperación. La comprensión lenta y terrible de que había perdido el control de la situación. Finalmente, dejó de llamar. Y llegó un mensaje de texto. Mamá, ¿qué es esto? ¿Qué significa? Llámame por favor. No respondí. Llegó otro mensaje. Mamá, esto es un error. Podemos hablar. Por favor. Tampoco respondí. Y entonces llegó el mensaje que estaba esperando. El mensaje que me confirmó que había leído todo. Que había visto los documentos. Que finalmente entendía la magnitud de lo que había hecho. El mensaje decía, mamá, por favor, no hagas esto. Fue un error. Lo siento. Podemos arreglar esto. No llames a la policía. Por favor. Leí esas palabras una y otra vez. Podía sentir el pánico en cada letra. La desesperación. El miedo. Y aunque una parte de mí, esa parte maternal que nunca muere completamente, sentía una punzada de dolor al ver a mi hijo así, la otra parte, la parte que había sido traicionada y humillada, se sentía satisfecha. Porque ahora él sabía. Ahora él entendía que sus acciones tenían consecuencias. Dejé pasar otros 10 minutos antes de responder. Quería que sudara. Quería que cada segundo de silencio le recordara lo que había hecho. Finalmente, escribí, regresa el auto a mi casa. Ahora. Su respuesta fue inmediata. Estoy a 3 horas de distancia. Voy a dar la vuelta ahora mismo. Estaré ahí lo más pronto posible. Te lo prometo, mamá. Puse el teléfono sobre la mesa y me recosté en la silla. Una sensación extraña me invadía. No era alegría. No podía ser alegría cuando se trataba de mi propio hijo. Pero era algo parecido a la justicia. A la reivindicación. Había pasado toda mi vida siendo suave, siendo comprensiva,
siendo la madre perfecta que siempre perdonaba todo. Y miren a dónde me llevó eso. A ser tratada como un estorbo, como algo desechable. Fui a mi habitación y me miré en el espejo. Vi a una mujer de 65 años con el cabello gris, con arrugas alrededor de los ojos, con manos que habían trabajado duro toda su vida. Pero también vi algo más. Vi fuerza. Vi dignidad. Vi a alguien que no iba a rendirse. Mi esposo siempre me decía que yo era más fuerte de lo que pensaba. Ojalá pudiera verme ahora. Ojalá pudiera ver a su esposa defendiéndose. Creo que estaría orgulloso. Me cambié de ropa. Me puse un vestido color verde oscuro, uno que mi esposo me había regalado años atrás. Me peiné. Me puse un poco de labial. Porque si iba a tener esta confrontación con mi hijo, iba a enfrentarla con dignidad. No iba a ser la mujer destrozada que él había dejado llorando en el sofá. Iba a ser la mujer que había tomado el control de su propia vida. Mientras esperaba, llamé a Rafael. Necesitaba que supiera lo que estaba pasando. Contestó al segundo timbre. Edith, dijo con su voz calmada y profesional. ¿Qué puedo hacer por ti? Rafael, sucedió, le dije. Mi hijo tomó el auto. Encontró los documentos. Está regresando ahora. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Luego escuché cómo suspiraba. Lamento que hayas tenido razón, Edith. Nadie quiere tener razón en algo así. Lo sé, respondí. Pero ahora necesito saber qué sigue. Rafael me explicó con paciencia. Técnicamente, Matías había cometido un delito. Robo de vehículo. Aunque era mi hijo, aunque fuera familia, eso no cambiaba los hechos legales. Yo tenía todo el derecho de presentar una denuncia. Pero también tenía el derecho de no hacerlo. La decisión era completamente mía. Lo importante era que ahora Matías sabía que yo tenía ese poder. Que yo tenía las herramientas para hacerlo responsable. Quiero que venga y hablemos, le dije a Rafael. Pero quiero que estés disponible por teléfono. Por si acaso. Por supuesto, respondió. Estaré con el teléfono en la mano. Cualquier cosa, me llamas. Y Edith, agregó antes de colgar. Eres una mujer valiente. No dejes que nadie te haga sentir lo contrario. Sus palabras me llenaron de una calidez que no había sentido en todo el día. Gracias, Rafael. Gracias por todo. Colgué y miré el reloj. Matías había dicho que estaba a 3 horas de distancia. Eso significaba que llegaría alrededor de las 5 de la tarde. Eran apenas las 2. Tenía tiempo. Tiempo para prepararme mentalmente. Tiempo para decidir exactamente qué iba a decirle. Tiempo para fortalecer mi resolución. Fui a la cocina y preparé té. No porque tuviera ganas de tomar té, sino porque necesitaba hacer algo con las manos. Necesitaba mantenerme ocupada. Mientras el agua hervía, pensé en todas las veces que había sacrificado algo por Matías. Todas las noches sin dormir cuando era bebé. Todas las veces que puse sus necesidades antes que las mías. Los veranos trabajando en 2 empleos para poder pagarle clases de música que él quería. Las veces que defendí sus malas decisiones frente a otros porque era mi hijo y eso era lo que las madres hacían. Y pensé en Vanessa. Cómo había entrado a nuestras vidas hace 5 años. Como desde el principio había algo en ella que me incomodaba. No era cruel abiertamente. No era grosera. Pero había una frialdad en sus ojos. Una forma de evaluar todo en términos de valor monetario. Recordé la primera vez que vino a mi casa. Cómo caminó por las habitaciones como si estuviera tasando la propiedad. Cómo preguntó cuánto valía la casa, cuánto había en mis cuentas de ahorro, si tenía seguro de vida. Mi esposo también lo había notado. Una noche, acostados en la cama, me dijo, Edith, hay algo en esa muchacha que no me gusta. Creo que solo está con Matías por interés. Yo lo defendí. Dije que estaba siendo paranoico. Que solo era protector con nuestro hijo. Pero él tenía razón. Mi esposo siempre fue buen juez de carácter. Y yo debía haberle hecho caso. Después de que mi esposo murió, Vanessa cambió. Se volvió más atrevida. Más directa con sus preguntas sobre dinero. Más insistente sobre que yo debería vender la casa, mudarme a algo más pequeño, invertir el dinero. Y Matías, mi propio hijo,
Empezó a repetir sus palabras. Como si fueran un equipo. Como si yo fuera el proyecto que tenían que resolver juntos. El té se enfrió en mi taza sin que lo tocara. Las horas pasaban lentamente. Cada vez que escuchaba un auto pasar por la calle, mi cuerpo se tensaba. Pero no era él. Todavía no a las 4:30. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Matías. Estoy a 20 minutos. Por favor, mamá, necesito que hablemos. No respondí. Solo me paré, alicé mi vestido, y me preparé. A las 4:50, escuché el motor familiar. Mi auto. Mi auto plateado entrando a la entrada de la casa. Miré por la ventana. Matías estaba al volante. Se veía pálido. Cansado. Vanessa no estaba con él. Interesante. Tal vez la había dejado en algún lugar. O tal vez ella no había querido enfrentar las consecuencias de sus acciones. Matías apagó el motor y se quedó sentado dentro del auto por un momento. Podía ver su perfil desde la ventana. Tenía la cabeza entre las manos. Luego tomó algo del asiento del pasajero. El sobremanila. Los documentos. Finalmente salió del auto y caminó hacia la puerta. Cada paso parecía pesado. Cada paso parecía cargado con el peso de lo que había hecho. Toqué el timbre. No usó sus llaves. Tal vez por respeto. O tal vez por miedo. Esperé unos segundos antes de abrir. Quería que sintiera la incertidumbre. Cuando finalmente abrí la puerta, nuestros ojos se encontraron. Los suyos estaban rojos. Había estado llorando. Buenos, pensé. Ahora sabe cómo se siente. Mamá, empezó a decir. Su voz temblaba. Levanté una mano para detenerlo. Entra, dije con voz fría. No aquí afuera. Él asintió y pasó. Llevaba el sobre en una mano y mis llaves en la otra. Caminamos en silencio hacia la sala. Le señalé el sofá. Siéntate. Él obedeció como un niño regañado. Yo me senté en el sillón frente a él. La misma sala donde había llorado horas antes. Pero ahora yo era diferente. Ahora yo tenía el control. Matías dejó el sobre y las llaves sobre la mesa de centro entre nosotros. Lo leí todo, dijo finalmente. Mamá, yo no sabía que tenías todo esto preparado. Me crucé de brazos. ¿Y eso qué cambia, Matías? El hecho de que no supieras que había consecuencias hace que lo que hiciste esté bien. Él negó con la cabeza rápidamente. No, no. Por supuesto que no. Lo que hice estuvo mal. Muy mal. Lo sé. Entonces dime, dije inclinándome hacia adelante. Dime exactamente qué fue lo que estuvo mal. Quiero escucharte decirlo. Él tragó saliva. Tomé tu auto sin permiso. Eso fue robo. Y te dije cosas horribles. Cosas imperdonables. Lo del hogar de ancianos. Yo. No sé qué estaba pensando. No estabas pensando, lo interrumpí. O mejor dicho, sí estabas pensando. Estabas pensando que tu madre era una vieja estúpida que podías manipular. Que podías tratar como basura. Matías comenzó a llorar abiertamente ahora. No, mamá, no. Yo te amo. Eres mi madre. Solo que Vanessa dijo que... Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de lo que acababa de decir. Ah, dije recostándome en mi silla. Entonces fue idea de Vanessa. Claro. Siempre es idea de Vanessa, ¿verdad, Matías? ¿Y tú qué eres? Un hombre de 42 años que no puede tomar sus propias decisiones. Que deja que su esposa lo controle como a un títere. Matías levantó la cabeza bruscamente. No es así, mamá. Yo tomo mis propias decisiones. Entonces, ¿por qué hiciste esto? Le pregunté. ¿Por qué viniste a mi casa, tomaste mis llaves, me dijiste que ya no necesitaba mi propio auto, que debería irme a un hogar de ancianos? Fueron tus palabras, Matías. Salieron de tu boca. No de la de Vanessa. De la tuya. Él se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Tienes razón. Tienes toda la razón. No tengo excusa. Solo puedo decirte que lo siento. Que cometí un error terrible. Y que nunca, nunca volverá a pasar. Me levanté y caminé hacia la ventana. Desde ahí podía ver mi auto plateado en la entrada.
Mi símbolo de libertad que casi pierdo. Un error, repetí sin mirarlo. ¿Llamas a esto un error? Los errores son accidentales, Matías. Tropezarse es un error. Olvidar una fecha es un error. Pero lo que tú hiciste fue deliberado. Planeado. Viniste aquí con la intención de quitarme algo que era mío. Me giré para enfrentarlo. Y no solo el auto. Querías quitarme mi dignidad. Mi independencia. Mi derecho a vivir mi propia vida. Querías encerrarme en un hogar de ancianos como si fuera un mueble viejo del que te quieres deshacer. Mamá, por favor, suplicó. Déjame compensarte. Déjame arreglar esto. Haré lo que sea. Lo que sea, repetí. Está bien. Entonces respóndeme esto. ¿Dónde está Vanessa ahora? Matías bajó la mirada. La dejé en casa de sus padres. Cuando leyó los documentos conmigo, cuando vio que podías meterme a la cárcel, que habías cambiado tu testamento, ella se enojó mucho. Dijo que yo era un idiota, que había arruinado todo. Ah, dije asintiendo. Entonces ella no está molesta porque me lastimaron. Está molesta porque perdió la oportunidad de heredar mi dinero. Matías no respondió. Pero su silencio lo decía todo. Caminé de regreso a mi silla y me senté. Necesito que entiendas algo, Matías. Yo te crié sola la mayor parte del tiempo. Tu padre trabajaba turnos de 16 horas para darnos una vida decente. Así que fui yo quien te alimentó, quien te cambió los pañales, quien se despertaba en las noches cuando tenías pesadillas. Fui yo quien fue a todas tus presentaciones escolares. Quien te ayudó con la tarea. Quien te defendió cuando otros niños te molestaban. Mi voz se quebró un poco, pero continué. Trabajé 2 empleos durante años para que pudieras ir a una buena escuela. Para que tuvieras ropa nueva cada temporada. Para que no te faltara nada. Y cuando quisiste estudiar música, aunque tu padre y yo pensábamos que deberías estudiar algo más práctico, te apoyé. Vendí joyas que mi madre me había dejado para pagar tus clases. Porque eso es lo que hacen las madres. Sacrifican todo por sus hijos. Matías sollozaba ahora. Lo sé, mamá. Lo sé. Y nunca te he agradecido lo suficiente. He sido un hijo terrible. Y cuando tu padre murió, continué, cuando yo estaba destrozada, apenas funcionando, tratando de entender cómo seguir viviendo sin el amor de mi vida, ¿dónde estabas tú? Viniste al funeral. Te quedaste 2 días. Y luego regresaste a tu vida. Me dejaste sola en esta casa vacía. Con mis recuerdos y mi dolor. Eso no es justo, protestó débilmente. Yo tenía que trabajar. Tenía responsabilidades. Todos tenemos responsabilidades, Matías. Pero cuando las personas que amas te necesitan, encuentras la manera. Y yo no esperaba que dejaras tu vida por mí. Solo esperaba un poco de compasión. Un poco de consideración. Una llamada de vez en cuando preguntándome cómo estaba. Pero no. Casi no supe de ti en 3 meses. Hasta ayer. Cuando llamé para contarte sobre mi auto nuevo. Y en lugar de alegrarte por mí, viniste a robármelo. Él se cubrió el rostro con las manos. Soy un monstruo. Un completo monstruo. No eres un monstruo, le dije. Eres un hombre que tomó malas decisiones. Un hombre que se dejó influenciar por la persona equivocada. Un hombre que olvidó de dónde viene. Pero puedes cambiar. Si realmente quieres. Matías levantó la vista. Sí quiero. Te lo juro que sí quiero cambiar. Dime qué tengo que hacer. Primero, dije, necesitas decidir qué es más importante para ti. Tu esposa o tu madre. Porque déjame dejarte algo muy claro. Mientras estés con Vanessa, mientras ella tenga esa influencia sobre ti, yo no puedo confiar en ti. No puedo tenerte en mi vida sabiendo que cada palabra que me digas, cada acción que tomes, está filtrada a través de ella. No puedes pedirme eso, dijo Matías. Es mi esposa. La amo. La amo. Repetí. Pero me amas a mí. Y sin embargo me hiciste esto. Entonces tal vez tu concepto de amor está distorsionado, Matías. Tal vez necesitas repensar qué significa realmente amar a alguien. Porque amar no es tomar. Amar es dar. Es respetar. Es proteger. Y tú no hiciste nada de eso hoy.
Me levanté y tomé el sobre de la mesa. Estos documentos siguen siendo válidos. El testamento sigue vigente. La denuncia por robo de vehículo puede ser presentada en cualquier momento dentro del próximo año. Por ahora, no voy a hacer nada. Pero considéralo una espada sobre tu cabeza. Un recordatorio de que tus acciones tienen consecuencias. Matías se puso de pie también. Gracias, mamá. Gracias por no llamar a la policía. Gracias por darme otra oportunidad. No me agradezcas todavía, le dije. Porque esta es tu única oportunidad. Si vuelves a faltarme al respeto, si vuelves a tratarme como si fuera menos que una persona, si intentas manipularme o controlarme de alguna manera, usaré estos documentos. Y no solo te quitaré de mi testamento. Te haré responsable legalmente por lo que hiciste hoy. Él asintió repetidamente. Lo entiendo. Lo prometo. No volverá a pasar. Hay otra cosa, agregué. Quiero que vayas a terapia. Tú solo. No terapia de pareja. Terapia individual. Necesitas entender por qué permitiste que esto sucediera. ¿Por qué permitiste que Vanessa te convenciera de tratar a tu propia madre de esta manera? Necesitas trabajar en ti mismo antes de que puedas ser un buen hijo nuevamente. Lo haré, dijo. Buscaré un terapeuta mañana mismo. Bien, respondí. Y hasta que no hayas ido al menos a 6 sesiones, hasta que no pueda haber un cambio real en ti, nuestra relación será limitada. Llamadas telefónicas ocasionales. Nada más. No eres bienvenido en esta casa. No hasta que pueda confiar en que no vas a evaluar cada objeto que tengo pensando en cuánto vale. Matías se acercó como si fuera a abrazarme. Di un paso atrás. Todavía no. Necesito tiempo. Necesito sanar de lo que me hiciste. Y tú necesitas demostrarme con acciones, no con palabras, que has cambiado. Él dejó caer los brazos a los costados. Lo entiendo. Esperaré todo el tiempo que necesites. Tomé mis llaves de la mesa. Estas son mías. Este auto es mío. Esta casa es mía. Mi vida es mía. Y nadie, escúchame bien, nadie va a quitarme nada de eso otra vez. Matías asintió. Tienes razón. Y lamento haberte hecho sentir que tenías que defenderte de tu propio hijo. Eso nunca debió pasar. Caminé hacia la puerta y la abrí. Creo que es hora de que te vayas. Matías pasó junto a mí. En el umbral, se detuvo. Mamá, yo realmente te amo. Lo sabes, ¿verdad? Lo miré a los ojos. Quiero creer que sí. Pero el amor sin respeto no es amor. Matías. Es solo una palabra bonita que la gente usa para justificar un mal comportamiento. Muéstrame respeto. Muéstrame que valoras quién soy. Y tal vez, con tiempo, podamos reconstruir lo que se rompió hoy. Él salió de la casa. Lo vi caminar hacia la calle donde había dejado un taxi esperando. Algo que debió haber llamado mientras conducía de regreso. Vanessa obviamente se había quedado con el auto de ellos. Matías se subió al taxi y antes de que arrancara, me miró una última vez a través de la ventana. Había tanto dolor en su rostro. Tanto arrepentimiento. Parte de mí quería correr hacia él, abrazarlo, decirle que todo estaba bien. Porque eso es lo que las madres hacen, ¿verdad? Perdonan. Siempre perdonan. Pero yo había perdonado demasiadas cosas en mi vida. Había perdonado pequeños desaires. Comentarios groseros de Vanessa. La falta de atención de Matías después de la muerte de su padre. Y todo ese perdón solo los había hecho pensar que podían seguir tratándome mal. Que yo siempre estaría ahí, absorbiendo todo, sin quejarme. Pero ya no. Esta versión de Edith era diferente. Esta versión sabía poner límites. Cerré la puerta y me recosté contra ella por un momento. Mi cuerpo entero temblaba. No de miedo. No de tristeza. Sino de pura adrenalina. Acababa de enfrentar a mi hijo. Acababa de poner límites que nunca pensé que tendría que poner. Y aunque dolía, aunque cada fibra maternal en mi cuerpo gritaba que fuera más suave, sabía que había hecho lo correcto. Caminé hacia la cocina y me serví un vaso de agua. Mis manos todavía temblaban ligeramente. Miré el reloj. Apenas eran las 6 de la tarde. Sentía como si hubieran pasado días desde que Matías había llegado esa mañana y me había quitado las llaves. Pero solo habían pasado unas horas.
Unas horas que habían cambiado todo. Tomé mi teléfono y llamé a Rafael. Necesitaba contarle cómo había ido la confrontación. Contestó inmediatamente. Edith, dime que estás bien. Estoy bien, respondí. Mejor de lo que esperaba, de hecho. Matías regresó el auto. Hablamos. Establecí límites claros. Y él aceptó todo. Rafael suspiró aliviado. Me alegra escuchar eso. Hiciste exactamente lo que debías hacer. Debió haber sido difícil. Lo fue, admití. Pero también fue necesario. Y sabes qué es lo extraño. Me siento más fuerte ahora. Como si finalmente hubiera recuperado algo que había perdido hace mucho tiempo. Eso se llama dignidad, dijo Rafael suavemente. Y mereces sentirte así. Charlamos unos minutos más. Me aseguró que los documentos seguían siendo válidos, que yo tenía todo el poder legal de mi lado, y que si alguna vez necesitaba algo, cualquier cosa, solo tenía que llamarlo. Gracias, Rafael. No solo por la ayuda legal, sino por creer en mí. Siempre. Edith. Siempre. Después de colgar, me quedé parada en medio de la cocina, sin saber qué hacer. La casa estaba silenciosa. Demasiado silenciosa. Durante todo el día había estado tan enfocada en la confrontación, en prepararme mentalmente para enfrentar a Matías, que no había pensado en qué vendría después. Y ahora, en ese silencio, la realidad empezó a instalarse. Mi hijo me había traicionado. Eso no iba a cambiar. Podríamos reconstruir nuestra relación eventualmente, si él realmente se esforzaba, pero nunca sería lo mismo. Esa inocencia, esa confianza ciega que una madre tiene en su hijo, se había roto. Y aunque había ganado la batalla, aunque había defendido mi dignidad exitosamente, no podía negar que también había perdido algo. Había perdido la imagen que tenía de mi familia. La ilusión de que, sin importar qué, mi hijo siempre me cuidaría. Me senté en la mesa de la cocina y por primera vez en horas, permití que las lágrimas fluyeran libremente. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran de humillación o desesperación como las de la mañana. Eran lágrimas de duelo. Estaba de luto por la relación que pensé que tenía con mi hijo. Por la familia que pensé que éramos. Por la madre que solía ser, esa que siempre perdonaba todo porque creía que eso era amor. Lloré durante un rato largo. Y cuando finalmente me sequé las lágrimas, me sentí extrañamente en paz. Porque también estaba liberando algo. Estaba liberando las expectativas irreales. La necesidad de ser perfecta. La creencia de que si solo era lo suficientemente buena, lo suficientemente amorosa, lo suficientemente sacrificada, mi hijo me valoraría. Ahora entendía que eso no era mi responsabilidad. Yo había hecho mi trabajo como madre. Lo había criado bien. Le había dado amor, educación, valores. Si él elegía ignorar todo eso, si elegía dejar que Vanessa lo convirtiera en alguien que yo no reconocía, esa era su decisión. No mi fracaso. Me levanté y me lavé la cara. Luego fui a mi habitación y saqué de mi closet una caja que había estado evitando desde que mi esposo murió. Era una caja llena de cartas. Cartas que él me había escrito a lo largo de los años. En cumpleaños, aniversarios, o simplemente porque sí. Mi esposo no era muy expresivo verbalmente, pero escribía hermoso. Y en esas cartas, siempre me recordaba lo fuerte que era. Lo capaz. Lo valiosa. Saqué una al azar y la leí. Decía, mi querida Edith, a veces te veo dudar de ti misma y me rompe el corazón. Porque yo veo lo que tú no ves. Veo a una mujer que puede con todo. Que enfrenta cada problema con gracia y determinación. Que nunca se rinde. Eres más fuerte de lo que crees. Y el día que finalmente lo creas tú también, el mundo entero va a temblar. Te amo hoy y siempre. Sostuve la carta contra mi pecho. Ojalá estuvieras aquí, susurré. Ojalá pudieras verme ahora. Creo que finalmente entiendo lo que querías decir. Creo que finalmente soy esa mujer fuerte que siempre viste en mí. Devolví la carta a la caja cuidadosamente. Algún día leería todas. Pero por ahora, esa era suficiente. Era el recordatorio que necesitaba de que yo era capaz. De que siempre lo había sido. Esa noche, dormí mejor de lo que había dormido en semanas. No tuve pesadillas.
No me desperté llorando como tantas otras noches desde que mi esposo había fallecido. Dormí profundamente, completamente, y cuando desperté a la mañana siguiente, me sentí renovada. Los primeros rayos del sol entraban por mi ventana y por primera vez en mucho tiempo, me sentí esperanzada sobre el futuro. Me levanté, me duché, me vestí con ropa cómoda, y salí de la casa. Mi auto plateado seguía en la entrada, esperándome. Lo miré con cariño. Había pasado por tanto en tan poco tiempo. Había sido comprado con ilusión, robado con crueldad, y recuperado con justicia. Pero ahí estaba, brillando bajo el sol de la mañana, listo para llevarme a donde quisiera ir. Me subí, ajusté el espejo retrovisor, y encendí el motor. El ronroneo suave me hizo sonreír. Abrí la guantera por un momento. El sobremanila ya no estaba ahí. Lo había guardado en un lugar seguro dentro de mi casa. Pero la guantera ahora contenía algo diferente. Una pequeña foto de mi esposo y yo, tomada en nuestro último aniversario. Los dos sonriendo, abrazados, felices. La puse ahí como recordatorio. Recordatorio de que yo había tenido amor verdadero, que había sido valorada, y que merecía seguir siendo valorada. Salí de la entrada y conduje sin un destino específico. Solo quería manejar. Sentir la libertad de ir a donde quisiera, cuando quisiera. Pasé por las calles de mi vecindario, luego tomé la carretera que llevaba fuera de la ciudad. El paisaje comenzó a cambiar. Las casas dieron paso a árboles. Los árboles a campos abiertos. Y yo seguí manejando, con las ventanas ligeramente abiertas, sintiendo el viento en mi rostro. Después de una hora, llegué al cementerio donde estaba enterrado mi esposo. No había planeado venir aquí. Pero de alguna manera, mis manos habían girado el volante en esta dirección sin que me diera cuenta. Como si una parte de mí supiera que necesitaba estar aquí. Que necesitaba contarle todo lo que había pasado. Estacioné el auto y caminé hacia su tumba. La lápida era simple pero elegante. Tenía su nombre, sus fechas, y una frase que yo había elegido: amó con todo su corazón y vivió con toda su alma. Me arrodillé frente a ella y pasé mi mano sobre las letras grabadas. Hola, amor, susurré. Siento no haber venido antes. Han sido unos días difíciles. Y entonces, ahí arrodillada frente a la tumba de mi esposo, le conté todo. Le conté sobre el auto, sobre Matías, sobre Vanessa, sobre la traición, sobre los documentos que Rafael me ayudó a preparar, sobre la confrontación, sobre establecer límites. Hablé, y aunque sé que suena ridículo hablarle a una lápida, juro que podía sentir su presencia. Podía sentir su aprobación. Hice lo que me enseñaste, le dije finalmente. No me dejé pisotear. Defendí mi dignidad. Y duele. Duele tanto porque es mi hijo. Pero también me siento bien. Me siento fuerte. Me siento como la mujer que siempre dijiste que era. Las lágrimas rodaban por mis mejillas, pero esta vez eran lágrimas tranquilas. Lágrimas de aceptación. Me quedé ahí sentada junto a la tumba durante casi una hora. Solo estando presente. Solo sintiendo la conexión con el hombre que había sido mi compañero durante 40 años. Y cuando finalmente me levanté para irme, sentí algo diferente. Sentí como si él me hubiera dado su bendición. Como si me hubiera dicho que estaba bien seguir adelante. Que estaba bien ser fuerte. Que estaba bien poner mis necesidades primero por una vez en mi vida. Conduje de regreso a casa sintiéndome más ligera. Pero cuando llegué, había un auto estacionado frente a mi entrada. No lo reconocí al principio. Era un sedán rojo, algo viejo pero bien cuidado. Y entonces vi quién estaba sentada en los escalones de mi porche. Vanessa. Mi nuera estaba ahí, esperándome. Y por la expresión en su rostro, no había venido a disculparse. Estacioné mi auto en la entrada y me quedé dentro por un momento, preparándome mentalmente. No había esperado esto. Había pensado que después de lo que pasó con Matías, Vanessa se mantendría alejada. Pero claramente había subestimado su audacia. Tomé una respiración profunda, agarré mi bolso, y salí del auto. Vanessa se levantó de los escalones cuando me acercaba. Llevaba jeans y una blusa color coral. Su cabello estaba perfectamente peinado como siempre, su maquillaje impecable. Pero había algo en sus ojos.
Algo frío y calculador que me hizo detenerme a unos metros de distancia. Vanessa, dije con voz neutral. No esperaba verte aquí. Necesitamos hablar, respondió. Su voz era tensa, controlada. ¿Sobre qué?, pregunté aunque ya sabía la respuesta. Ella cruzó los brazos. Sobre lo que le hiciste a Matías. Sobre cómo casi lo metes a la cárcel por un simple malentendido. Sobre cómo cambiaste tu testamento para castigarnos por un error. Un malentendido, repetí lentamente. Es así como llamas al robo. Un malentendido. Vanessa resopló. Por favor, Edith. Era tu hijo. Familia. No fue robo. Solo tomó prestado el auto. Y tú lo convertiste en un drama enorme. Llamaste a un abogado. Preparaste documentos legales. Amenazaste con llamar a la policía. Todo eso por un auto. No fue solo por un auto, dije sintiendo como la rabia empezaba a hervir dentro de mí. Fue por el respeto. Fue por la dignidad. Fue porque mi propio hijo entró a mi casa, tomó mis llaves sin permiso, y me dijo que ya no necesitaba nada. Que debería irme a un hogar de ancianos. Esas fueron sus palabras. No las mías. Vanessa agitó la mano como si estuviera espantando una mosca. Estaba frustrado. Dijo cosas que no quería decir. Todos lo hacemos cuando estamos estresados. Ah, dije dando un paso hacia ella. Entonces cuando tú estás estresada, también le dices a tu madre que se vaya a pudrirse en un asilo. Porque si es así, tal vez deberías trabajar en tu manejo del estrés. No te atrevas a juzgarme, dijo Vanessa señalándome con el dedo. Tú no sabes nada sobre mi vida. Sobre nuestros problemas. Matías y yo estamos pasando por dificultades financieras. Necesitábamos ese auto para el viaje. Mis padres iban a ayudarnos con dinero, pero teníamos que llegar allá. Y tú, egoístamente, nos lo negaste. Me reí. Fue una risa amarga, sin humor. Egoístamente. Yo fui egoísta por no dejar que robaran mi auto. El auto que compré con mi dinero. El auto que representa mi independencia. Dime, Vanessa, ¿en qué universo es egoísta proteger lo que es tuyo? Ella apretó los labios. Eres su madre. Se supone que debes ayudarlo cuando está en problemas. No castigarlo. No amenazarlo con la cárcel. Yo lo ayudé durante 42 años, dije elevando la voz. Lo alimenté. Lo vestí. Pagué su educación. Sacrifiqué mis propias necesidades para que él tuviera todo. Pero aparentemente eso no es suficiente para ti. Quieres que siga sacrificándome hasta que no quede nada de mí. Hasta que sea solo una anciana vacía sin dignidad ni derechos. Eres dramática, dijo Vanessa poniendo los ojos en blanco. Nadie te está pidiendo que no tengas dignidad. Solo que seas razonable. Que entiendas que la familia se ayuda mutuamente. Que compartas tus recursos con tu único hijo. La familia se ayuda mutuamente, repetí. Entonces, ¿dónde estaba Matías cuando mi esposo murió? ¿Dónde estaban ustedes cuando yo estaba destrozada, completamente rota, sin saber cómo seguir viviendo? Vinieron al funeral. Se quedaron 2 días. Y luego desaparecieron durante 3 meses. Teníamos nuestras propias vidas, protestó Vanessa. Trabajos. Responsabilidades. Exactamente. Dije. Tenían sus propias vidas. Y yo respeto eso. Nunca les pedí que dejaran todo por mí. Pero ahora que yo estoy tratando de reconstruir mi propia vida, de encontrar algo de felicidad después de perder al amor de mi existencia, ustedes aparecen exigiendo que les dé todo. Mi auto. Mi casa eventualmente. Mi dinero cuando muera. Todo es sobre lo que yo puedo darles a ustedes. Vanessa se acercó más. Su rostro estaba rojo ahora. Sabes qué es tu problema, Edith. Eres una amargada. Estás sola y resentida porque tu esposo murió y ahora quieres que todos sufran contigo. Por eso estás alejando a Matías. Por eso cambiaste tu testamento. Porque si tú no puedes ser feliz, nadie más puede serlo tampoco. Sus palabras me golpearon como bofetadas. Pero en lugar de lastimarme, algo diferente sucedió. Algo se aclaró en mi mente. Vanessa no estaba aquí por Matías. No estaba aquí porque le importara su esposo o nuestra relación de madre e hijo. Estaba aquí por el dinero.
por la herencia que acababa de perder. Y finalmente, después de 5 años de incomodidad alrededor de esta mujer, después de 5 años de tratar de llevarme bien con ella por el bien de mi hijo, vi claramente quién era. «Sal de mi propiedad», dije con voz calmada pero firme. Vanessa parpadeó. «¿Qué?» Dije que salgas de mi propiedad. Ahora. Ella se rió con incredulidad. No voy a irme hasta que hablemos como adultos sobre esto. Ya hablamos, respondí. Y ya escuché suficiente. Ahora vete antes de que llame a la policía por invasión de propiedad privada. No te atreverías, dijo Vanessa, pero había incertidumbre en su voz ahora. Después de lo que pasó con Matías, después de ver que realmente preparé documentos legales, después de entender que no estoy jugando, todavía me subestimas. Intenta quedarte y verás. Saqué mi teléfono del bolso. Vanessa me miró, luego al teléfono, luego de regreso a mí. «Estás loca», murmuró. «Completamente loca». «Tal vez», dije. «O tal vez finalmente estoy cuerda después de años de dejar que gente como tú me pisoteara. Ahora vete». Vanessa me miró con puro odio. «Esto no se va a quedar así», amenazó. «Matías es mi esposo. Y voy a asegurarme de que entienda que tiene que elegir. O su madre loca. O su familia real. Adelante», dije. «Hazlo elegir. Porque algo me dice que cuando Matías realmente piense sobre quién ha estado ahí para él toda su vida, y quién solo apareció cuando había algo que ganar, la decisión va a ser más fácil de lo que piensas». Vanessa giró sobre sus talones y caminó hacia su auto. Subió, encendió el motor con más fuerza de la necesaria, y salió disparada de mi entrada haciendo rechinar las llantas. Me quedé parada ahí, viendo cómo se alejaba. Mi corazón latía rápido. Mis manos temblaban. Pero no de miedo. De pura adrenalina. Acababa de enfrentar a Vanessa. Acababa de decirle exactamente lo que pensaba sin filtros. Sin ser la suegra complaciente. Sin tratar de mantener la paz a cualquier costo. Y se sentía increíble. Entré a mi casa y cerré la puerta con seguro. Luego me dejé caer en el sofá y solté una risa. Era una risa de alivio. De liberación. Durante 5 años había caminado sobre cáscaras de huevo alrededor de Vanessa. Había ignorado sus comentarios groseros. Había pretendido no notar cómo evaluaba mi casa como si ya fuera suya. Había sonreído cuando ella criticaba mi comida, mi ropa, mis decisiones. Todo porque no quería causar problemas. Porque quería que Matías fuera feliz. Pero ahora me daba cuenta de algo fundamental. Al tratar de mantener la paz, al permitir que Vanessa me faltara el respeto una y otra vez sin consecuencias, no había ayudado a nadie. No había hecho feliz a Matías. Solo le había enseñado que estaba bien que su esposa tratara mal a su madre. Que era aceptable. Que yo lo toleraría todo. Y al hacer eso, había contribuido al problema. Había permitido que esta dinámica tóxica creciera hasta el punto en que mi propio hijo sintió que podía robarme y amenazarme con meterme en un asilo. Esa noche, sentada en mi sala, tomé una decisión importante. No más. No más ser complaciente. No más poner las necesidades de otros antes que las mías hasta el punto de perderme a mí misma. No más sacrificar mi dignidad por la ilusión de armonía familiar. Si Matías realmente quería reconstruir nuestra relación, iba a tener que ser bajo mis términos. Con respeto mutuo. Con límites claros. Y si eso significaba que nuestra relación nunca volvería a ser como antes, entonces que así fuera. Porque la relación que teníamos antes estaba rota de todas formas. Los días siguientes fueron extraños. Silenciosos. No supe nada de Matías. Ni mensajes. Ni llamadas. Parte de mí se preguntaba si Vanessa había cumplido su amenaza. Si había obligado a Matías a elegir. Y si él había elegido a ella sobre mí. La idea dolía. Pero también sabía que si ese era el caso, si mi hijo realmente elegía a una mujer que me odiaba sobre su propia madre, entonces no había nada más que yo pudiera hacer. Ya había hecho mi parte. Había establecido mis límites. Había defendido mi dignidad. El resto dependía de él. Decidí enfocarme en mí misma. En mi propia sanación. En mi propio crecimiento. Llamé a mi amiga Raquel, a quien no había visto en semanas. Le conté todo lo que había pasado. Y en lugar de juzgarme,
En lugar de decirme que debería perdonar a mi hijo incondicionalmente porque así es como funcionan las familias, me apoyó completamente. Edith, me dijo por teléfono, su voz llena de orgullo, hiciste lo correcto. Lo que te hizo Matías fue imperdonable. Y me alegra que finalmente te hayas defendido. Sus palabras me llenaron de alivio. Durante días había tenido esta voz en mi cabeza diciéndome que tal vez había sido demasiado dura, que tal vez debería haber sido más comprensiva. Pero Raquel me recordó que ser comprensiva no significa ser un tapete. Quedamos en vernos para almorzar al día siguiente. Hacía tanto que no salía, que no socializaba, que casi había olvidado cómo se sentía tener una vida fuera de mis problemas familiares. Al día siguiente, manejé mi auto plateado hasta el restaurante donde habíamos quedado. Raquel ya estaba ahí, sentada en una mesa junto a la ventana. Cuando me vio entrar, se levantó y me abrazó fuertemente. Mírate, dijo retrocediendo para evaluarme. Te ves diferente. Más fuerte. Lo estoy, respondí. O al menos lo estoy intentando. Nos sentamos y ordenamos. Y durante las siguientes 2 horas, hablamos. Realmente hablamos. No solo sobre Matías y el drama familiar, sino sobre todo. Sobre nuestras vidas. Sobre nuestros sueños. Sobre lo que queríamos hacer con el tiempo que nos quedaba. Raquel era viuda también. Su esposo había muerto 5 años atrás. Y ella me contó cómo los primeros años fueron terribles. Cómo se sintió perdida. Cómo no sabía quién era sin su esposo. Pero eventualmente, me dijo, encontré una nueva versión de mí misma. Una versión que disfruta de cosas que nunca antes había probado. Que viaja sola. Que toma clases de pintura. Que no necesita la aprobación de nadie para ser feliz. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Porque eso era exactamente lo que yo estaba intentando hacer. Encontrar una nueva versión de mí misma. Una versión que existiera independientemente de ser esposa o madre. Una versión que tuviera sus propios intereses, sus propios sueños, su propia identidad. Raquel, le dije, necesito preguntarte algo. Adelante, respondió. ¿Cómo superas el sentimiento de culpa? De sentir que estás traicionando la memoria de tu esposo al seguir adelante. Al ser feliz sin él. Raquel tomó mi mano sobre la mesa. Edith, nuestros esposos nos amaban. Y porque nos amaban, lo último que hubieran querido es vernos congeladas en el tiempo, viviendo como fantasmas en nuestras propias vidas. Mi esposo me dijo antes de morir, literalmente me hizo prometerle, que iba a seguir viviendo. Que iba a encontrar alegría nuevamente. Que no iba a desperdiciar los años que me quedaban llorando los que perdimos juntos. Y tu esposo, estoy segura, te hubiera dicho lo mismo. Tenía razón. Mi esposo me lo había dicho. En esas cartas que guardaba en la caja. En conversaciones que tuvimos sobre la muerte, sobre qué queríamos para el otro si uno se iba primero. Él me había hecho prometer que no me rendiría. Que seguiría adelante. Y yo estaba cumpliendo esa promesa. Finalmente. Gracias. Raquel. Necesitaba escuchar eso. De nada, respondió sonriendo. Y ahora, hablemos de cosas más emocionantes. ¿Qué vas a hacer con toda esta nueva libertad que tienes? La pregunta me tomó por sorpresa. No lo había pensado realmente. Había estado tan enfocada en sobrevivir el drama con Matías que no había considerado qué vendría después. ¿Qué quería hacer ahora que tenía un auto? Ahora que tenía movilidad. Ahora que tenía mi vida de vuelta. No lo sé, admití. Nunca he sido buena planeando cosas solo para mí. Raquel sonrió. Entonces empecemos ahora. ¿Qué es algo que siempre quisiste hacer pero nunca hiciste porque estabas demasiado ocupada cuidando a otros? Pensé por un momento. Siempre quise ver el océano al amanecer. Mi esposo y yo hablábamos de hacer un viaje a la costa algún día. Pero siempre había algo. Trabajo. Responsabilidades. Matías. Y luego él se enfermó y el tiempo se nos acabó. Raquel golpeó la mesa con la palma. Perfecto. Entonces eso es lo que vas a hacer. Vas a manejar hasta la costa. Vas a ver el amanecer sobre el océano. Y vas a hacerlo por ti. No como un homenaje a tu esposo. No porque sientas que debes. Sino porque tú quieres. Porque tú mereces experimentar algo hermoso.
La idea me asustaba y me emocionaba al mismo tiempo. Era un viaje de casi 5 horas hasta la costa más cercana. Tendría que manejar sola. Posiblemente quedarme en un hotel. Hacer todo yo misma. Sin nadie en quien apoyarme. Pero también me di cuenta de algo. Eso era exactamente lo que necesitaba. Necesitaba demostrarme a mí misma que podía. Que era capaz. Que no necesitaba a Matías para sobrevivir. Que no necesitaba a nadie. Lo voy a hacer, dije sintiéndome más segura con cada palabra. Voy a ir a la costa. Este fin de semana. Raquel aplaudió. Esa es mi amiga. Y quiero fotos. Quiero pruebas de que Edith finalmente está viviendo para ella misma. Salimos del restaurante sintiéndome más liviana que en meses. Raquel me abrazó antes de que nos separáramos. Estoy orgullosa de ti, me susurró. Por defenderte. Por establecer límites. Por elegirte a ti misma. Sus palabras me acompañaron todo el camino a casa. Cuando llegué, vi que tenía un mensaje en mi teléfono. Era de Matías. El primer mensaje que recibía de él desde nuestra confrontación días atrás. Mamá, decía el mensaje, sé que dijiste que necesitabas espacio y lo estoy respetando. Pero necesito que sepas que encontré un terapeuta. Ya tuve mi primera sesión. Fue difícil pero necesaria. Estoy trabajando en mí mismo. Estoy tratando de entender cómo dejé que las cosas llegaran tan lejos. No espero tu perdón inmediato. Solo quiero que sepas que lo estoy intentando. Te amo. Leí el mensaje varias veces. Parte de mí quería responder inmediatamente. Decirle que estaba orgullosa de él. Que estaba contenta de que estuviera buscando ayuda. Pero otra parte, la parte sabia que había aprendido a ser cautelosa, me dijo que esperara. Que las palabras eran fáciles. Que lo importante eran las acciones sostenidas en el tiempo. Así que simplemente guardé el teléfono sin responder. No porque quisiera castigarlo, sino porque necesitaba más que un mensaje. Necesitaba ver cambio real. Esa noche, empecé a planear mi viaje a la costa. Busqué hoteles en línea. Encontré uno pequeño, acogedor, con vista al mar. Las fotos mostraban un lugar sencillo pero limpio. Perfecto para lo que necesitaba. Una habitación individual costaba $75 la noche. Podía permitírmelo. Tenía los ahorros. Y por primera vez en mi vida, iba a gastar dinero en mí misma sin sentir culpa. Reservé la habitación para el viernes por la noche. Eso me daría tiempo de llegar antes del atardecer, descansar, y luego despertar temprano para ver el amanecer. Cuando confirmé la reservación, sentí una emoción que no había sentido en años. Anticipación. Expectativa. Alegría pura ante la idea de hacer algo solo para mí. Algo que nadie podía quitarme. Algo que era completamente mío. Los días previos al viaje los pasé preparándome. Revisé mi auto. Me aseguré de que todo estuviera en orden. Llené el tanque de gasolina. Empaqué una maleta pequeña con ropa cómoda, un suéter porque las mañanas en la costa podían ser frías, y mi cámara vieja. Quería capturar ese momento. Quería tener prueba de que Edith, a los 65 años, había encontrado el valor de vivir nuevamente. El viernes por la mañana, me desperté temprano. Nerviosa pero emocionada. Cargué mi maleta en el auto. Revisé que tenía mi teléfono cargado, mi licencia, mi tarjeta de crédito. Todo lo que necesitaba. Me quedé parada frente a mi casa por un momento, mirándola. Esta casa que había sido mi hogar durante tantos años. Esta casa llena de recuerdos, buenos y malos. Y me di cuenta de que ya no me sentía atrapada ahí. Ya no era un mausoleo. Era simplemente una casa. Un lugar donde vivía. Pero no era lo que me definía. Me subí a mi auto plateado, ajusté el asiento, encendí el motor, y salí de mi entrada. El sol apenas comenzaba a elevarse en el horizonte. Tenía un largo camino por delante. 5 horas de carretera. Pero por primera vez en mucho tiempo, eso no me asustaba. Me emocionaba. Conduje por las calles de mi ciudad, luego tomé la autopista que me llevaría a la costa. El tráfico era ligero a esa hora. La carretera se extendía frente a mí como una promesa. Puse música en la radio. Canciones viejas que mi esposo y yo solíamos escuchar. Y en lugar de llorar, sonreí.
porque no estaba huyendo de los recuerdos. Los estaba llevando conmigo. Los estaba honrando al vivir. Durante el viaje, hice una parada en una gasolinera. Mientras llenaba el tanque, una mujer mayor se acercó. Estaba viajando sola también. Nos sonreímos mutuamente con esa complicidad que solo las mujeres de cierta edad entienden. Ella me preguntó a dónde iba. A la costa, respondí. A ver el amanecer. Qué hermoso, dijo. Yo también estoy viajando sola. Es liberador, ¿verdad? Lo es, admití. Más de lo que esperaba. Intercambiamos unas palabras más antes de seguir nuestros caminos separados. Pero ese breve encuentro me dejó pensando. ¿Cuántas mujeres como yo estaban ahí afuera? Viudas, madres, abuelas. Mujeres que habían pasado décadas cuidando a otros y que finalmente estaban aprendiendo a cuidarse a sí mismas. Mujeres que estaban reclamando su independencia, su dignidad, su derecho a existir más allá de los roles que la sociedad les había asignado. No estaba sola en esto. Y esa realización me llenó de fuerza. Llegué al hotel alrededor de las 3 de la tarde. El lugar era exactamente como se veía en las fotos. Pequeño, pintoresco, ubicado justo frente a la playa. El recepcionista, un hombre joven llamado Antonio, me recibió con una sonrisa cálida. Bienvenida, señora Morales. Su habitación está lista. Tiene una hermosa vista al mar. Tomé las llaves y subí a mi habitación. Cuando abrí la puerta, el olor a mar me golpeó inmediatamente. Las ventanas estaban abiertas y la brisa marina entraba libremente. Dejé mi maleta en el piso y caminé hacia el balcón. La vista era impresionante. El océano se extendía infinito frente a mí. Las olas rompían suavemente en la orilla. Algunos pájaros volaban en círculos sobre el agua. Y el sol, comenzando su descenso hacia el horizonte, pintaba todo de tonos naranjas y rosados. Me quedé ahí parada, con las manos sobre la barandilla del balcón, simplemente respirando. Simplemente siendo. Y sentí algo que no había sentido en meses. Paz. Paz verdadera. Profunda. Esa noche cené sola en un pequeño restaurante cerca del hotel. Ordené pescado fresco y una copa de vino blanco. El mesero, notando que estaba sola, me preguntó si esperaba a alguien. No, respondí. Estoy sola. Y está perfecto así. Él asintió con aprobación. A veces la mejor compañía es uno mismo, dijo. Tenía razón. Durante toda la cena, no me sentí sola. Me sentí completa. Disfruté de cada bocado, de cada sorbo, sin tener que preocuparme por nadie más, sin tener que asegurarme de que otros estuvieran cómodos primero. Después de cenar, caminé por la playa. La luna estaba casi llena e iluminaba el agua con un brillo plateado. Mis pies descalzos se hundían en la arena fría. El sonido de las olas era hipnótico. Caminé durante casi una hora, simplemente pensando en todo lo que había pasado. En mi esposo, en Matías, en Vanessa, en la mujer que había sido y en la mujer que estaba convirtiéndome. Y me di cuenta de algo importante. No estaba enojada ya. No guardaba resentimiento. Había establecido mis límites. Había defendido mi dignidad. Y ahora podía soltar. Podía dejar ir la rabia. Porque aferrarse a ella solo me lastimaba a mí. Regresé al hotel alrededor de las 10 de la noche. Puse mi alarma para las 5 de la mañana. Quería estar en la playa antes de que el sol saliera. Me acosté en la cama del hotel, escuchando el sonido distante de las olas, y dormí profundamente. No tuve pesadillas. No me desperté llorando. Solo dormí. Y cuando la alarma sonó a las 5, me levanté sintiéndome descansada. Renovada. Me vestí rápidamente con ropa abrigada. Tomé mi cámara y salí del hotel. La playa estaba desierta a esa hora. El cielo todavía estaba oscuro, pero podía ver el primer toque de luz en el horizonte. Encontré un lugar en la arena, me senté y esperé. Y lentamente, gradualmente, el cielo comenzó a cambiar. Primero de negro a azul marino profundo. Luego a púrpura. Luego a rosa. Y finalmente, el sol comenzó a emerger del océano. Una bola de fuego naranja que transformaba todo a su paso.
Era el espectáculo más hermoso que había visto en mi vida. Lágrimas rodaron por mis mejillas, pero eran lágrimas de alegría, de gratitud, de estar viva, de haber llegado hasta aquí a pesar de todo. Tomé fotos, pero sabía que ninguna captura podría hacer justicia a lo que estaba presenciando. Esto era algo que tenía que sentirse, que tenía que vivirse. Me quedé ahí sentada hasta que el sol estuvo completamente arriba, hasta que el día había comenzado oficialmente. Entonces, tomé mi teléfono y le tomé una foto al océano. Se la envié a Raquel con un mensaje. Lo hice. Estoy aquí. Y es perfecto. Su respuesta llegó minutos después. Sabía que lo harías. Estoy muy orgullosa de ti, amiga. Luego, después de pensarlo por un momento, abrí mi conversación con Matías. Él había enviado otro mensaje el día anterior. Mamá, tuve mi tercera sesión de terapia hoy. Estamos trabajando en cómo establecí prioridades equivocadas. En cómo dejé que el dinero y las opiniones de Vanessa fueran más importantes que tu bienestar. Sigo trabajando. Sigo intentando. Miré ese mensaje por un largo rato. Luego escribí mi respuesta. Matías, estoy en la costa. Vine a ver el amanecer. Algo que tu padre y yo siempre quisimos hacer juntos. Lo hice sola. Y mientras estaba sentada en la arena, viendo el sol salir, me di cuenta de algo. Te perdono. No porque lo que hiciste esté bien, sino porque aferrarme a la rabia solo me lastima a mí. Pero necesitas entender algo. Perdonar no significa olvidar. Nuestra relación cambió. Y si queremos reconstruirla, va a tomar tiempo. Mucho tiempo. Y va a requerir que demuestres con acciones, no solo con palabras, que has cambiado realmente. Mientras tanto, voy a seguir viviendo mi vida. Voy a seguir siendo feliz. Porque merezco eso. Te quiero. Pero ahora también me quiero a mí misma. Y eso es algo que no voy a negociar nunca más. Presioné enviar y sentí como un peso se levantaba de mis hombros. No sabía qué pasaría con Matías y conmigo. No sabía si algún día volveríamos a tener una relación cercana. Pero sabía que había hecho lo correcto. Había establecido mis términos. Había puesto mis necesidades al mismo nivel que las de otros. Y eso era algo revolucionario para mí. Me quedé en la playa hasta las 8 de la mañana. Luego regresé al hotel, desayuné, empaqué mis cosas, y comencé el viaje de regreso a casa. Pero no era la misma mujer que había hecho ese viaje el día anterior. Era alguien diferente. Alguien más fuerte. Alguien que había aprendido que está bien defenderse. Que está bien poner límites. Que está bien elegirse a uno mismo. Cuando llegué a casa esa tarde, mi teléfono tenía un mensaje de Matías. Gracias, mamá. Gracias por darme otra oportunidad. Voy a demostrarte que puedo cambiar. Y sobre Vanessa, tenemos que hablar. Hay cosas que necesito resolver. Leí el mensaje y sonreí. No sabía qué significaba exactamente, pero sonaba prometedor. Sonaba como si Matías finalmente estuviera despertando. Finalmente estuviera viendo las cosas claramente. Pero incluso si no lo hacía, incluso si elegía quedarse con Vanessa y seguir por ese camino, yo estaría bien. Porque había descubierto algo fundamental. No necesitaba la aprobación de mi hijo para ser feliz. No necesitaba que nadie me validara. Yo era suficiente. Yo siempre había sido suficiente. Esa noche, sentada en mi sala con una taza de té, miré alrededor de mi casa. Los muebles que mi esposo y yo habíamos elegido juntos. Las fotos en las paredes. Los recuerdos de una vida bien vivida. Y en lugar de sentir tristeza por lo que había perdido, sentí gratitud por lo que había tenido. Y emoción por lo que todavía estaba por venir. Porque esta no era mi historia terminando. Esta era mi historia comenzando un nuevo capítulo. Un capítulo donde yo era la protagonista. Donde yo tomaba las decisiones. Donde yo vivía la vida en mis propios términos. A veces la justicia no viene como una gran venganza. A veces viene callada. Viene en forma de límites establecidos. De dignidad recuperada. De aprender a valorarte lo suficiente como para no permitir que nadie te trate como menos de lo que eres. Mi hijo tomó mi auto pensando que yo no haría nada. Pensando que era débil. Pensando que podía pisotearme.
Y lo que encontró en esa guantera no fue solo documentos legales. Fue la verdad. La verdad de que su madre era más fuerte de lo que él imaginaba. De que había consecuencias. De que el respeto no es opcional. Es necesario. Y ahora, mientras conduzco mi auto plateado por las calles de mi ciudad, con el viento en mi cabello y el sol en mi rostro, sé que tomé las decisiones correctas. Defendí mi dignidad. Establecí mis límites. Y recuperé mi vida. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo reflexionar sobre el respeto que mereces, déjame un like. Suscríbete al canal. Y dime en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Porque todos merecemos ser tratados con dignidad. Sin importar nuestra edad. Sin importar nada. Gracias por escuchar mi historia. Esta es Edith. Y finalmente, después de 65 años, aprendí a vivir para mí misma.